Muy buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo. Esta noche vamos a hablar de el giro en preguntas, si usted quiere, a la izquierda nuevamente en Latinoamérica y por supuesto de la histórica elección que hoy día se ha vivido en Colombia. El giro a la izquierda en Latinoamérica es así como se ha llamado el socialismo del siglo XXI. Los aliados que gobernaron fueron Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Brasil, Bolivia, Argentina, Paraguay y Uruguay, casi de forma simultánea. Un periodista lo llamó el periodo más brillante de la izquierda en América Latina. En el año más o menos 2016 es que la derecha se recupera. Lo que sucede es que Macri gana en Argentina democráticamente, Lenín Moreno en Ecuador también lo hace, Bolsonaro en Brasil, Lacalle en Uruguay. En el año 2019 se suscitan muchos conflictos sociales, coincide graves conflictos en Chile, graves conflictos en Colombia y en Bolivia. El 2020 marcó nuevamente una oscilación de ese péndulo, es decir, ese péndulo parece que vuelve a girar a la izquierda. Tenemos a un Alberto Fernández que gana en la Argentina, Luis Arce que recupera el poder el mismo año. Lasso en Ecuador, pero podemos hablar de una brillante repunte, digamos, de la votación del correísmo y la opción indigenista, aunque evidentemente no llegan a la presidencia. Tenemos al izquierdista en el 21 Castillo, un campesino que gana la presidencia en el Perú. Este año y con muchísima ilusión, Gabriel Boric gana la presidencia en Chile y hoy gana la presidencia en Colombia, una votación histórica porque además Petro no pertenece pues a esa élite familiar y política que tradicionalmente ha gobernado durante toda la república, digamos, en Colombia. Entonces marca, por supuesto, un hito. Había olvidado también señalar que este año gana en Honduras Xiomara Castro. La izquierda ha vuelto al poder, pero los analistas apuntan que no se trata de la misma izquierda. No se puede hablar de una izquierda parecida a la de inicios del siglo XXI. Quizás solamente podríamos ajustar esta izquierda que no ha tenido modificaciones y que no se ha apuntado la agenda nueva, digamos, de la nueva izquierda en Venezuela y Nicaragua. En cambio, Petro y Boric han asumido para sí mismos esta nueva izquierda de la que en este programa vamos a hablar. Han incorporado en sus agendas políticas el ecologismo y el feminismo. Otras izquierdas de la región parece que aún no incorporan esta agenda y más bien están en gobiernos intentando de sostener lo ya construido, lo ya existente en estos gobiernos y lo hecho por el pasado. Esta noche vamos a hablar de la izquierda, la nueva izquierda, la nueva izquierda es como le ha bautizado Nathanson, periodista argentino, y por supuesto de los históricos resultados de la elección en Colombia. Quédese con nosotros, ya volvemos. La maquinaria de los grandes medios de comunicación en Colombia ha trabajado en un fenómeno llamado petrofobia. El odio irracional a la candidatura de Gustavo Petro, quien fue a segunda vuelta con el empresario Rodolfo Hernández por la presidencia en Colombia. La petrofobia alentó más aún la polarización política existente en Colombia con enfoques periodísticos que iban de la mano de titulares como estos. Actualmente, la Fiscalía de Colombia tiene una investigación abierta contra Hernández por casos de corrupción durante su gestión como alcalde de 2016 a 2019 en Bucaramanga, pero eso no lo dicen los medios colombianos. En cambio, sí recuerdan el pasado de Petro, como se puede apreciar en esta portada de la famosa revista Semana. Casualmente, fue a la revista Semana que le llegaron miles de horas de grabación de los llamados Petrovideos, conversaciones privadas del cuarto de campaña de Gustavo Petro para la segunda vuelta. Se trata de material filtrado para tratar de desprestigiar la candidatura del izquierdista. Poco o nada importaron las famosas frases de Hernández, que desde su gestión como alcalde destilaron discriminación, machismo y xenofobia. Entonces dice que no se puede. En la ley lo impide Bueno, que se diga eso. culo con esa ley. ¡Mientes! ¡No es así! ¿Cuándo dijo que? Y los partos que han tenido son como 400 al año. Una fábrica hace chinitos pobres.
Volvemos. Histórico resultado en Colombia. ¿Cuáles son los resultados? ¿Me los pueden mostrar, por favor, producción? Vamos con eso. Si tenemos ahí los resultados, es necesario que la gente los veamos porque me interesa que los analicemos con Sergio Molina para empezar. Sergio, hemos visto ahora una cápsula sobre la cobertura de los medios en esta elección. Es una elección que definitivamente ha sido polarizada, pero quiero preguntarte, Sergio, si te parece que la polarización, que ha sido una de las características definitivamente de esta campaña, impidió un adecuado tratamiento de los medios de comunicación. ¿Qué opinas tú sobre esto? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Un gusto estar acá con las auditoras y los auditores del programa Desacuerdo. En primer lugar, un saludo a colombianas y colombianos por el hermoso y notable día electoral. No olvidemos que apenas una hora después de haber terminado de votar ya había resultados aceptados por la oposición. Eso muestra la fortaleza de la democracia colombiana. Yo quiero destacar eso largamente. Segundo, una participación muy importante, 56% del padrón en un país como Colombia, que tiene votación que no es obligatoria, que es voluntaria, y por tanto es la participación quizás la más alta en los últimos años, y también la cantidad de colombianos que votaron, 22 millones que fueron a las urnas. Y gana por primera vez Gustavo Petro como presidente y Francia Márquez, una afrodescendiente, como vicepresidenta. Yo creo que es un hecho histórico, histórico para Colombia e histórico para América Latina, y esto va a mostrar una serie de repercusiones para más adelante respecto a cómo se configura la política en América Latina y la política y esto que tú llamabas, Susana, esta nueva izquierda y la forma en la cual se estructura. Respecto a la cobertura, obviamente, ya sabemos, los medios de comunicación son actores preponderantes en la política y por tanto el papel que tuvieron en la elección colombiana no es distinta a la que tuvieron, por ejemplo, en las elecciones en otros países, como es el caso de Chile o es el caso de Bolivia también cuando ocurrió. Es un punto aparte y es algo sobre lo cual debemos conversar y fortalecer en la medida en que la democracia tiene que ver no solamente con las elecciones y con el voto de la gente, sino también con la forma en la cual los medios de comunicación ejercen las libertades que le corresponden. Lo de Colombia es paradójico. Tú mostrabas esa famosa tapa que ya es famosa de semana en la cual se muestra uno es ex guerrillero en sentido peyorativo y el otro es ingeniero en un sentido más positivo. Siempre pensamos que un ingeniero es mejor que un guerrillero, pero así ha sido obviando que Petro, perdón Colombia. que te interrumpa, pero obviando que Petro es economista, ¿no es cierto? Entonces siempre con una intencionalidad de rotular a Petro, digamos, vincularlo sencillamente, única y solamente, digamos, como al pasado de la guerrilla, pero obviando de alguna manera, digamos, su gestión, por ejemplo, municipal y toda esta cuestión que sí tiene en la espalda, ¿no? Totalmente, ¿no? Y claramente no fue el poderío electoral que tiene él, que es un poderío electoral que no proviene solo de la izquierda. Si él tuvo opciones de ganar en Colombia y ganó en Colombia, es porque se abre hacia el centro y hace una campaña en la cual la unidad es el centro de su discurso político. Si escuchamos todos los discursos que hubo hoy en la tarde de la gente más cercana a Petro, los discursos están dirigidos hacia el lado de la unidad, que es un tema que muy complejo para él, porque en general el establishment lo ponía como alguien muy polarizado, alguien muy a la izquierda, que iba a dividir a Colombia en lugar de entonces lo que hace más bien Petro es superar todos estos dificultades que tuvo a lo largo de la campaña. Fue una campaña difícil, no hubo debate electoral. Acordémonos que hace 2 días tenía que haber un debate electoral y finalmente Hernández no asistió al debate. Hernández eludió cualquier tipo de precisión sobre su programa electoral. Hubo esta filtración de una serie de videos y de grabaciones que probablemente hayan hecho los organismos de seguridad colombianos sobre Petro. Tiene que con un pasado que es
es muy complejo en Colombia, el pasado de haber pertenecido al M-19, que es uno de los movimientos guerrilleros que posteriormente se disuelve y sobre los cuales hay acuerdos de paz, la forma en la cual él tiene que entrar a una discusión en la cual se haga potable, pese a ser anti-establishment, pese a ser outsider, pero sí que sea potable para gran parte de la población. Por eso es histórico, porque en Colombia hasta este momento nunca había habido un gobierno de izquierda con la claridad con la que la que ha ganado Gustavo Petro hoy. Es un hecho muy difícil porque la sociedad colombiana es una sociedad muy polarizada y donde los sectores conservadores siempre habían tenido el control del aparato político hasta el gobierno anterior de Iván Duque, que es el presidente que ahora deja la presidencia, ¿verdad? Y además que, bueno, ahí definitivamente la Colombia que tiene que superar el temor a la guerrilla o a cualquiera que esté involucrado en la guerrilla, es el mismo caso que parece que pasa en Honduras, que de pronto pasa en Perú, es digamos, ha sido siempre un obstáculo más para la izquierda. Quiero esta noche saludar con nosotros, está Eduardo Paz, él es doctor en sociología. Eduardo, muchas gracias por estar en el set de Desacuerdo conmigo. Y yo lo que te quiero preguntar es, Sergio nos daba un contexto de qué es lo que ha pasado esta noche en Colombia, pero ¿cómo un Hernández, ¿no? Esta persona que hemos visto estos comportamientos, de pronto golpea a alguien que de pronto llama a las mujeres a ponerse en la cocina, es decir, tiene una serie de declaraciones tan retrógradas, diríamos, en un punto. ¿Cómo es que este personaje llega a la segunda vuelta, ¿no? En algún punto después de la primera, incluso las encuestas daban a que parecía que él iba a ser el presidente de Colombia. Y ahí la pregunta es cómo alguien con este perfil llega tan lejos en las elecciones. Susana, primero, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en Desacuerdo contigo. Sobre Hernández, uno de los primeros aspectos es que Hernández, de alguna manera, ya había participado en la política colombiana, había sido alcalde de Bucaramanga, y siendo alcalde de Bucaramanga había tenido una gestión también llena de polémica. Incluso tiene en este momento, y era una cosa de la que se le reclamaba a este semanario Semana, que no había puesto en la tapa que en este momento Hernández es una persona imputada por la justicia para responder por malos manejos en su gestión en Bucaramanga. Sin embargo, hay un par de aciertos en términos de estrategia política que tiene Hernández, y es que va a acusar al conjunto de los partidos políticos tradicionales de Colombia de ser de la misma estirpe y de obedecer a la misma lógica de aprovechamiento del aparato público para fines privados. Y por supuesto eso se estrella en primer lugar contra el uribismo, pero también hasta cierto punto intentó lanzárselo en contra de Gustavo Petro, que como ya lo comentábamos, había sido alcalde de Bogotá y había sido candidato 2 veces a la presidencia. Entonces, todo el afán de Hernández pasaba por poner a Petro en la misma bolsa en la que estaba Duque, en la que estaba Santos, en la que estaba, por supuesto, Uribe, más allá de las diferencias ideológicas, y decir, ellos son el establishment político, yo vengo de afuera, soy un empresario que me he hecho multimillonario, yo puedo dar una respuesta a los problemas que tiene Colombia en este momento. Y fue efectivamente muy, muy agresivo. Me parece que comparte como personaje algunas características con esta nueva derecha rutilante y comparte rasgos con Bolsonaro, con Nayib Bukele de El Salvador, pero creo que para alivio de nuestra América, hoy el pueblo colombiano le ha dicho que no a Hernández y se ha decantado al final de cuentas por una transformación profunda en Colombia con estos resultados que ya nos comentaba Sergio hace algunos minutos y que efectivamente es histórico. 200 años, Colombia había sido gobernada por gobiernos de derecha. Me parece que no es menor tampoco el hecho de que se derrote al uribismo, que si bien ha tenido un tiempo largo de erosión, ha sido la última ideología política más vigorosa de Colombia. Podemos hablar, yo creo, fácilmente de 20 años de fuerza en el uribismo y que justamente había impedido el crecimiento de la izquierda. Hoy realmente creo que hay varios elementos
importantes, destacables, que son propicios en el gobierno que ya se puede saludar de Gustavo Petro. Has hablado de las ideologías y me parece importante a colación hacerte esta pregunta. Ángel Becasino, que es el consultor político y asesor de Hernández, ¿no? Apuesta a las causas, ¿no? Es decir, él de alguna manera señala que lo que renta, lo que hoy día factura en política son adscribirse a causas, lograr representar las causas de la ciudadanía, aunque estas causas sean contradictorias en sí mismas, ¿no? Es decir, por ejemplo, me adscribo al movimiento ecologista, pero también al movimiento pro vida, represento las dos cosas, ¿no? Haciendo, digamos, un juego, digamos, de lenguaje, si tú quieres, ¿no? Dejando, de alguna manera, matando las ideologías, ¿no? ¿Tú crees, y esto te lo pregunto a propósito que tú eres sociólogo y un estudioso de estas cosas, ¿tú crees que prescindir de las ideologías verdaderamente renta políticamente? ¿Verdaderamente crees que las ideologías son una cuestión del pasado y que hoy por hoy ya no funcionan, ya no convocan, ya no le dicen nada a la gente? Yo creo que hay una vieja costumbre de la política que viene muy marcada por una comprensión de lo que fue el siglo XX y lo que fue un gran enfrentamiento entre, en ese momento, los dos polos de la Guerra Fría, del socialismo real contra el capitalismo. Y la caída en 1989 de todo el bloque socialista a partir de ese entonces nos ha inducido a pensar que el conflicto ideológico ya no se da en esos términos antiguos. Sin embargo, creo que ahí hay un engaño. A mí me parece que uno puede ver los TikToks de Hernández y encontrar ahí, se puede descifrar cuáles son las orientaciones ideológicas de un gobierno como el suyo. Por supuesto, yo sí coincidiría en ese sentido con alguien como Becasino, que se trata de ver cómo haces un pegote de varias demandas, pero van a acabar dentro de un paraguas ideológico. En el caso de Hernández, me parece que ha ido dejando pistas muy claras en sus exabruptos misóginos, citando a Hitler en algún momento, en alguna entrevista, que me parece desopilante, pero además este énfasis que me parece que se pega muy bien con el sentido común colombiano, el derecho de la libre empresa, que me parece que es una de las cosas con las que Gustavo Petro va a tener que lidiar y que no va a ser sencillo. Porque en países como Perú o Colombia tienes unos medios que están tan a tono con un sentido común que parece transparente, pero que justamente apuntala el derecho a ser empresa, aunque eso suponga la explotación, los bajos salarios, la falta de seguridad social. Y Hernández era un representante de eso. Ahora Petro tiene un desafío distinto, que es combatir por ese sentido común. Exacto. A ver, quiero irme ahora con Sergio Molina, que lo tenemos vía Zoom. Él nos está acompañando desde Chile. Sergio, ¿qué representa la victoria de Petro para la región? Susana, tengo la impresión que va a ser una consolidación de una discusión y las afirmaciones que se hicieron respecto a un giro hacia la izquierda de la región, ¿verdad? Hemos tenido, a diferencia de lo que ocurrió en la década del 2000, donde teníamos presidencias de distinto tipo y entre las cuales había una unidad que iba desde Kirchner a Lula y pasaban por Evo Morales y por Tabaré Vázquez en Uruguay, en fin, donde había una serie de, y Correa en Ecuador, y que generan una serie de acciones bien concretas, por ejemplo, UNASUR, por ejemplo, una política más o menos consensuada respecto a su relación con los Estados Unidos. Lo que estamos viendo ahora, después de que ese ciclo terminó y hubo un péndulo, como decías tú misma, hacia la derecha, que fue la década pasada, donde teníamos una serie de gobiernos de todo tipo, lo que estamos viendo es un resurgimiento de esa izquierda. Lo que no sabemos todavía
y Petro puede ser una de las pistas importantes para resolver esta duda. Lo que no sabemos todavía es si podemos hablar de la inauguración de un nuevo ciclo de izquierda en la región, o simplemente que es un péndulo natural después del agotamiento de gobiernos de derecha post pandemia. La pandemia ha sido muy dura en toda América Latina, la crisis económica está golpeando dura la región y por tanto es digamos una especie de se ha cansado el electorado de estos gobiernos y ahora opta por una alternativa distinta. Si es eso o si es realmente un ciclo nuevo político como fue en la década de los 2000, lo veremos más adelante. Lo de Petro fortalece fuertemente esta posibilidad. Creo que Boric y Petro son los dos datos importantes y probablemente sea Lula en la región en octubre, cuando haya elecciones en Brasil, las que puedan determinar y puedan dar respuesta a eso. Una sola cosa más, a Sergio, diferencia de lo que Sergio, antes de que concluyas la respuesta, sí, ahí estamos hablando, digamos, de gobiernos, tanto el de Petro como el de Boric, que analizaremos en nuestro próximo bloque, ¿no es cierto?, de gobiernos que se insertan, digamos, en, yo creo que quizás los países de pronto más institucionalizados de la región y donde los gobiernos de derecha habían acentuado cierto tipo de ideas, ya lo señalaba Eduardo, ¿no?, de ese sentido común digamos, empresa privada, ese sentido común que no reclama mucho por los derechos de los trabajadores. Hay ciertos sentidos comunes que están ahí básicamente instalados, ¿no es cierto? Ese establishment o establecimiento, como le dicen en Colombia, lo traducen a establecimiento, ¿no es cierto? ¿Tú crees que vaya a dejar gobernar a Petro? No, probablemente va a ser difícil, a diferencia de los 2000, cuando la izquierda también estaba en el poder. No hay el boom de commodities que había en ese momento. No olvidemos que esa fue la década más importante económicamente para la región y eso se tradujo en un boom que aprovecharon estos gobiernos y pudieron hacer grandes reformas. No existe eso ahora. Estamos en un proceso de crisis en medio de una guerra global y por tanto probablemente sea mucho más complicado para todos ellos y probablemente también se reafirme esta sensación de inmediatez que tiene las sociedades en América Latina, entre las cuales pasan dos cosas, y eso, Susana, yo quisiera resaltarlo. Por un lado, que las lunas de miel, el encariñamiento con determinados políticos dura muy poco. Eso está sucediendo en Chile, sucede en todas partes. Antes había procesos mucho más largos porque estaban más arraigados en el tejido social de nuestras sociedades. Sin embargo, ahora la inmediatez y la veleidad de las redes sociales hace que en pocos meses candidatos que ganaban con muchísima holgura sean despreciados por la ciudadanía, y este es un dato relevante que van a enfrentar todos ellos y que tiene que ver con la necesidad de responder rápidamente a demandas que no son posibles de responder rápidamente. Y segundo, y esto, Susana, con esto termino, creo que va a ser importante analizar que la forma en la cual la izquierda en la región se posiciona respecto a ciertos temas que son globales y que son determinantes. Y eso quizás muestre fisuras distintas a las que hubo, a la homogeneidad que hubo en la década de los 2000 en la izquierda. Por ejemplo, ¿cuál es la postura respecto a Venezuela o a Nicaragua, verdad? De la forma en la cual se posicionen respecto a estos países, probablemente la izquierda también va a dividirse de una forma u otra. Hasta ahora, Boric, Petro son totalmente, no sé si totalmente, pero muy críticos del régimen de Nicaragua por los presos políticos que existen en ese país, por ejemplo, muy distantes respecto a Venezuela y el giro autoritario que tuvo Maduro en los últimos años. Y por tanto, cómo la izquierda se posiciona frente a estos países es un dato relevante. Y el otro, y es más global, es cómo en la disputa norteamericana y China,
izquierda sobre la hegemonía mundial, donde claramente hay un resurgimiento de la ruta de la franja y de la seda de China en todo el mundo, cómo eso se relaciona con cada uno de estos países. Entonces, respecto a esos temas, y bueno, hay otros más, la forma en la cual se posicionen frente a esos temas va a determinar esto que decíamos, si va a ser una izquierda que se consolide como un polo y una nueva etapa en América Latina, o simplemente es un recambio de gobiernos y de gente outsider y anti-establishment, como ocurre, porque en Colombia podía haber ganado Hernández, pero gana Petro, pero ambos como opositores al establishment que había en ese entonces. Pues lo veremos con el futuro, es muy difícil saber en este momento qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que ganan los colombianos en unas elecciones realmente notables y envidiables, y que demuestran la fortaleza y la importancia que tienen las instituciones democráticas. Y Petro lo logra en esas condiciones, ¿verdad? A ver, Eduardo, en la región este año, ¿no? El año pasado, bueno, ha ganado Pedro Castillo en Perú, que por supuesto emocionaba a toda la izquierda, la condición campesina de Pedro Castillo, indígena campesina de Pedro Castillo, para ponerlo de presidente en Perú, realmente emocionó, ¿no? a mucha gente. La presidencia de Gabriel Boric alrededor de tanto simbolismo, ¿no es cierto? Cuando en su discurso decía se van a abrir las alamedas, alguien que haya militado en la izquierda o que sea más o menos progresista, estoy segura que ha botado unas lágrimas, ¿no? Y por supuesto que hoy también es un día histórico para la izquierda y el progresismo en general, porque lo señalabas bien, 200 años de la República Colombiana, donde nunca había ganado la izquierda. De alguna manera yo siento que esta izquierda, ¿no? Donde vamos a ver, coincido con Sergio, si hablamos o no de un nuevo ciclo, habrá que estudiar esto hacia más adelante, cómo se constituyen estos gobiernos, etcétera, ¿no? Pero parece que existe la necesidad de un faro, ¿no? De un faro en la izquierda latinoamericana, ¿no? De pronto parecía que iba a ser Pedro Castillo, de alguna manera su liderazgo también se desinfla por una serie de cosas. Esta luna de miel de la que habla Sergio, a Gabriel Boric le está jugando una pequeña primera factura, si tú quieres, ¿no es cierto? Ha hablado Camila, su vocera, de gradualidad, ¿no? Entonces, aunque en lo personal, ¿no? Porque este es un programa de opinión y uno puede tener opinión personal, a mí la presidencia de Gabriel Boric me sigue entusiasmando mucho, pero de pronto tú lees análisis que dicen capaz que no logra dar ese salto a esos cambios transformadores que lo podrían convertir en el faro de la izquierda latinoamericana. ¿Cómo ves Petro, digamos, haciendo futurología, ¿no? Gobierno de Petro, y cómo ves, digamos, la sociedad colombiana, cómo está el ritmo, digamos, de la sociedad colombiana en cuanto a disponerse a cambios estructurales y Petro hacerlos, pues? Hay algún antecedente que yo creo que vale la pena en este caso. El primer giro a la izquierda del siglo XXI recupera y atrapa un espíritu de época que tenía que ver con el agotamiento y erosión del neoliberalismo. Eran varios los países en los que las políticas de corte neoliberal habían hecho estragos, habían aumentado la desigualdad, habían dañado las condiciones del trabajo, se habían estancado, digamos, unos sistemas formales de democracia donde se votaba, pero no había representaciones populares. Y creo que eso es muy fuerte y muy notable en los casos de Bolivia, de Ecuador y de Venezuela, en ese primer ciclo de izquierda. Y Brasil y Argentina, a su modo, con un tono, se ha dicho, algunos estudiosos, especialmente norteamericanos, saludaban más el tono reformista que tenía alguien como Néstor Kirchner o como Lula da Silva, pero había un parecido de familia ahí. Yo creo que en este momento la izquierda tiene que encarar no solamente unas transformaciones que justamente vayan en pos de la igualdad y de lo público, que es la marca de la izquierda, sino que por un lado
en los países donde ya ha habido gobiernos de izquierda, tienen que trabajar en una gobernanza que incluye cómo volver a atraer a los sectores que se distanciaron porque el horizonte político no era el que se creía. Esa separación del neoliberalismo no les gustó tanto a algunos o no les gustó los términos en los que se hizo. Por ejemplo, lo que está pasando con las protestas del CONAIE en Ecuador. Sigue siendo una fuerza popular, pero no es una fuerza popular cercana al correísmo el día de hoy. Entonces, ese tipo de gestiones le toca a distintos países que están virando a la izquierda. Pero pareciera que Petro, ahí te corto, pero pareciera que Petro recoge de alguna manera estos elementos, digamos, que de alguna manera han sido soltados por la izquierda, ¿no? Ecologismo, ¿no? Un candidato que te habla claramente de ecologismo, es decir, Francia Márquez lo representa. Bueno, inclusión, eso ha sido parte de la agenda, siempre feminismo, ¿no? Parece que el tema del feminismo estaría como completamente abandonado en algunos proyectos políticos de izquierda y sin embargo, tanto Petro como Boric se encargan de recoger, se encargan de reclamarse feministas, se encargan de reclamar, de comprometer, digamos, acciones, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, la agenda, digamos, pendiente, la toman ellos. Yo creo que en el caso de Petro específicamente hay que notar que fue primero un primer lugar con bastante distancia respecto del segundo de Hernández en la primera vuelta. Petro saca 40 puntos y Hernández saca 28. Ahí hay una diferencia importante. No es una victoria apretada donde luego tengan que conciliar muy rápidamente en unos terrenos del establishment. Y ahora, una de las cosas que comentábamos antes de empezar el programa es que hay una cosa que logra Petro y es convocar a más gente a votar en esta segunda vuelta para consolidar esta victoria. Entonces, en la primera vuelta votan 21.146.000 y en esta votan 21.781.000. Son como 600.000 votos más. Seguramente allá habrá que hacer una matemática más fina sobre quiénes votaron por Petro y quiénes por Hernández, pero logra jalar gente que no se había interesado en la primera vuelta. En ese sentido, a mí me parece que Petro tiene más margen que otros presidentes de este incipiente giro a la izquierda para tomar medidas más decididas de transformación en el sentido en que tú lo planteas. Que, por ejemplo, no es lo que ha pasado con Pedro Castillo. Pedro Castillo llega muy sujeto, muy condicionado por las alianzas que tuvo que hacer para entrar. Y hemos visto, Pedro Castillo ha tenido 4 gabinetes en menos de un año, está mucho más jalado hacia el centro el día de hoy, pero me parece que Petro, la experiencia que tiene, las luchas que están detrás de todo esto, porque seguramente tú, Susana, y el público de Desacuerdo recordará, durante la pandemia hubo varias semanas de protestas profundas en contra del gobierno de Duque por lo que querían hacer una reforma tributaria. Pero fue muy, en términos bolivianos, nos gusta la palabra abigarrado, pero era una protesta abigarrada. Distintos sectores, jóvenes, ecologistas, indígenas, trabajadores, precarizados, que yo creo que el día de hoy se han expresado en la votación por Petro y efectivamente Gustavo Petro puede ser una de las personas que le dé la hayu a este incipiente giro a la izquierda. Quédese con nosotros, me voy a un corte. Y hemos empezado a hablar de la izquierda, del giro en calidad de pregunta hacia la izquierda. Quédese con nosotros que voy a volver a preguntar qué pasa con las derechas, porque para hacerse a la izquierda tenemos que saber qué es lo que está pasando con las derechas en la región. Quédese con nosotros. Volvemos a Desacuerdo. Esta noche estamos hablando de las elecciones en Colombia, históricas elecciones en Colombia y del giro en pregunta de la izquierda en la región. Ya veníamos hablando de qué es lo que sucede con las izquierdas y aquellos que han ganado las elecciones este año, el año pasado, que de alguna manera han emocionado mucho y han abierto un poco la idea a pensar de que el péndulo se está moviendo hacia la izquierda. Quizás lo que pase con Lula puede determinar mucho las cosas. Pero, ¿qué es lo que está pasando también con la derecha? Porque evidentemente para
explicar lo que pasa con la izquierda, tenemos que saber qué es lo que está pasando con la derecha. A ver, Sergio, voy a empezar contigo. Estamos con Sergio al otro lado, con Sergio Molina, estamos por Zoom. Él nos acompaña desde Chile. Sergio, a ver, ¿cuál es el perfil de estas nuevas derechas? A ver, gente como el propio Bolsonaro, Kast en Chile, Hernández de Colombia, tengan una oportunidad electoral como la que han tenido. De hecho, Bolsonaro sigue siendo presidente de Brasil, ¿no es cierto? En otros momentos hubiera sido impensable que personajes con declaraciones como las que hemos escuchado, lo señalaba en el anterior bloque Eduardo, es decir, tenemos un Hernández que se reclamaba admirador de Hitler, una cosa de pronto impensable en otro momento de la democracia. ¿Por qué razón crees que candidatos que, por ejemplo, en común tienen, que son misóginos, ¿no es cierto?, por decir algo, pueden llegar tan lejos? Susana, yo tengo la impresión que las derechas tradicionales, al igual que la izquierda tradicional, si nosotros pudiéramos mantener en el siglo XXI esta dicotomía izquierda y derecha tradicional, como muy bien señalaban, que es bien del siglo XX y que es bien difícil de representar ahora, pero si mantuviéramos eso, tanto la izquierda tradicional como la derecha tradicional están complicadas con lo que ocurre en la región y en el mundo. La derecha tradicional, para responder a tu pregunta, ha sido derrotada en Colombia, por ejemplo, ha sido derrotada en Chile, por decir otro ejemplo, fue derrotada en su momento en Brasil. Quienes emergen, podemos identificarlos con sectores conservadores, de derecha, populistas, pero en general han sido personajes por fuera del establishment político, tanto de derecha como de izquierda. En ese sentido, por ejemplo, quien era el candidato de derecha en Colombia fue derrotado, salió tercero en la primera vuelta, digamos, en Colombia, y que era Fico Gutiérrez, que es el que representaba realmente al establishment conservador y de derecha, y es desplazado por Hernández, que es este líder que podemos identificar como de derecha, pero más bien como un líder populista, muy elemental, muy inmediatista, y que trata con consignas muy globales contra la corrupción, contra los políticos, y se erige en un contrincante importantísimo que estuvo muy cerca de ganar la elección en Colombia. Lo mismo pasa en otros países. O sea, la derecha tradicional en América Latina la está pasando mal porque irrumpe unos nuevos sectores con los cuales finalmente puede aliarse, ¿verdad? Y puede gobernar, pero irrumpen estos nuevos personajes que son los que en este momento están dando que hablar. Pero eso ocurre también en la izquierda, porque la izquierda tradicional tampoco tiene esa posibilidad, y son más bien elementos que van por fuera de la izquierda tradicional los que se erigen en los líderes en la región. Gabriel Boric no representa a la izquierda tradicional histórica en Chile, no es parte de la concertación, aunque aún ahora esté gobernando con ella, pero en su momento no fue parte de la concertación. Más bien el Frente Amplio crece y nace en contra de lo que había sido la socialdemocracia o los regímenes democráticos de centro izquierda en Chile, y en oposición a eso es que él erige su liderazgo. Entonces yo lo que creo que hay que ver, y esta es como la conclusión primera que quisiera plantear, es que tanto la derecha tradicional como la izquierda tradicional, primero que están en franco declive por que ha cambiado el mundo y es difícil entenderlo solamente desde ese clivaje, y segundo, que ven amenazado cualquier tipo de posibilidad de continuar con su hegemonía por distintos liderazgos, sobre todo populistas y mesiánicos, que les disputan y les quitan ese electorado que tradicionalmente habían monopolizado. Eso pasó en Brasil, pasa en Colombia, pasa en Chile, y lo que hace entonces es replegarse y dejar paso a estos liderazgos que nosotros podríamos decir que son de derecha, pero que en realidad más bien hacen un vaivén entre posturas tanto de izquierda como de derecha, entre posturas más bien populistas en contra de la clase política, y más bien erigiéndose como alguien al margen de. O sea, el populismo yo creo que es el dato más relevante hoy en la política contemporánea en América Latina, ¿verdad? Quienes tienen más posibilidades de expresarse hoy
son estos movimientos que están a punto de ganar en distintos países. Y no solamente en América Latina, en el mundo entero ocurren estos procesos. En Europa lo estamos viendo, lo vemos en Estados Unidos. O sea, Joe Biden es un dato, pero la fortaleza del movimiento de Trump, que incluso está destruyendo el propio partido republicano tradicional, ¿verdad? Que era el que históricamente conocíamos, pero Trump es alguien que incluso a pesar del Partido Republicano se erige como el líder más importante en Estados Unidos. Ese es el gran peligro para las democracias, pero a la vez es la gran novedad de lo que está ocurriendo en la política internacional en el mundo, ¿verdad? Eduardo, ¿estás de acuerdo con Sergio? Porque, mira, de alguna manera, digamos, estos populismos de derecha, ¿no? Han sido, y la realidad así lo apunta, han sido vencidos, ¿no? Electoralmente por izquierdas tremendamente ideologizadas. Es decir, Gabriel Boric es la izquierda chilena, ¿no es cierto? Petro es la izquierda colombiana, ideologizados ambos, ¿no? Y que de alguna forma ponen freno a este populismo de derecha. Sí, efectivamente. Dentro de este contexto, me parece que tú hablabas de un péndulo, Susana, de que en algún momento se tiró hacia la izquierda para, digamos, las primeras décadas del siglo XXI y que estaba viniendo de vuelta hacia la derecha. Sin embargo, yo ahí tengo una duda, porque efectivamente en Brasil, por ejemplo, en el gobierno del PT después de Lula, sale la presidenta con un impeachment. Entra, mientras tanto, Michel Temer, entra posteriormente por las urnas Jair Bolsonaro, pero en los números, en las perspectivas que se tienen en este momento, en el país más, digamos, que tiene más peso geopolítico, que es el Brasil, se apunta a que vuelve Lula da Silva. Uh-huh. En Argentina, efectivamente, pierde Cristina Fernández frente a Mauricio Macri. Hay un gobierno de Macri, pero en el caso de Macri también pierde luego las elecciones. Entonces, uno de los elementos en este movimiento pendular es que la izquierda retiene el poder por un tiempo importante, interesante, hace un conjunto de reformas, fortalece unas bases, pero cuando la situación se le hace crítica, no puede continuar por las urnas, o en algunos casos por lawfare o en algunos casos por golpes de Estado, como ha pasado en Bolivia. Va hacia la derecha el péndulo, pero no hay una capacidad de retención del gobierno de las fuerzas de derecha actuales, que debe llevar a pensar por qué. Porque a diferencia de lo que había pasado para este ciclo neoliberal que empieza desde los 80s en América Latina, en este momento tenían un plan, tenían unos técnicos, tenían unas ideas fuerza, que hoy día me parece que no las tienen y se ve en su incapacidad de retener y de forzar un giro a la derecha. Efectivamente, pasan muchas de las cosas como de las que dice Sergio en estos liderazgos como el de Trump, que es importante, que incluso está haciendo colapsar el partido republicano en Estados Unidos. Jair Bolsonaro ha sido un tipo que ha estado un montón en los periódicos, pero lo que es su aparato cultural, que me parece que pega mucho y que no hay que descuidar una atención sobre estas formas anti-ideología de género, que es lo que llaman ellos, antidiferencias, que van por los valores de la familia, ellos se llaman pro-vida, y etcétera, etcétera, no acaban de conformar a una unidad que eche raíces suficientes como para forzar un giro a la derecha o una competencia, y me parece que en ese sentido están ideológicamente debilitados. A diferencia de lo que fue la derecha de los 80s, que venía con todo, en este momento, por supuesto, están rabiosos, tienen sus colchones de votación, pero no acaba de engendrarse un proyecto distinto, que creo que es una de las ventajas que en este momento tiene la izquierda y que podría favorecer un giro constante a la izquierda. Porque ¿cuál es el correlato de
esta imposibilidad de la derecha de retener el poder, los estados y hacer buenos gobiernos, y es que pueda pasarle lo mismo a la izquierda. Estar en una situación donde no se acaban de concretar los cambios, no se avanza en las direcciones prometidas electoralmente, y en la próxima elección otra vez se cede la iniciativa política a este tipo de liderazgos como los de Hernández, como los de Bukele, como los de José Antonio Cast, en el caso chileno. Uh-huh. Sergio, a ver, tú vives en Chile, has estado dándole seguimiento muchísimo al gobierno de Gabriel Boric. Él de alguna manera encarna la vieja izquierda de Allende, ¿no? Y esta nueva izquierda, lo hemos dicho un montón, esta izquierda que recoge esta nueva agenda, digamos, esta agenda pendiente de la izquierda de principios de siglo. Pero nos da la impresión que hay mucho simbolismo en el gobierno de Gabriel Boric. Es decir, se ha encargado, digamos, de presentarnos una fotografía llena de simbolismos, ¿no es cierto? Pero existen ya reclamos en la sociedad chilena sobre los avances y las transformaciones que debía llevar adelante Boric. ¿Por qué? ¿Cómo lo analizas? O sea, esto es así, apenas son 100 días, hoy cumple 100 días de gobierno, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando allí? Gracias, Susana. Lo que está pasando es bien parecido a lo que probablemente le espere a Petro en Colombia y a cualquier presidente en la región, y es que es muy corto el periodo de luna de miel que hay una vez que se asume la presidencia. Hay una demanda por reformas inmediatas y por el cumplimiento de medidas inmediatas que son muy difíciles en una situación, no solamente porque son difíciles en sí mismos, sino por una situación de crisis económica y postpandémica. Boric asume la presidencia, pero y yo creo que esto es importante de tener en cuenta, como oposición no solamente a la derecha tradicional, sino también a lo que había sido la centroizquierda que había gobernado a lo largo de los últimos 20 o 30 años. Y esa centroizquierda estaba representada en los gobiernos de Ricardo Lagos, de Eduardo Frei, no sé si se acuerdan, son expresidentes de la Concertación, y de Michelle Bachelet, inclusive, que hizo una coalición que se llamaba la Nueva Mayoría. Pero Boric representa a un sector de izquierda y de centroizquierda que es crítico de ese periodo. No nos olvidemos que todo el movimiento social y todo el estallido social que hubo en Chile en 2019, que empezó en octubre de 2019, tenía como consigna, y esto es bien interesante para los radioescuchas del programa de Desacuerdo, la consigna era, no son 30 pesos, sino 30 años. Y eso significaba, esa consigna significaba que no son los 30 pesos que subió, ese fue el monto que subió el pasaje del metro en Chile, del transporte público. O sea, y las movilizaciones se dieron inmediatamente después de que hubo esta alza, y por eso la consigna era, no son esos 30 pesos, nosotros nos movilizamos por 30 años en los cuales estos gobiernos de centroizquierda que hubo en Chile no fueron capaces de hacer las transformaciones sociales que se necesitaban. Boric representa a ese movimiento, si bien no es el líder directo de él, pero representa a estos sectores que incluso son críticos de lo que pasó con gobiernos de centro izquierda como los que hubo en Chile en esos años. Eso por un lado. Por el otro, él no tiene capacidad política solo para gobernar. No olvidemos que la primera vuelta electoral, y esto no debemos olvidar esas cosas, y esto es muy importante para cualquiera que haga análisis político o que se dedique a la política, que quien ganó la primera vuelta electoral fue la derecha en Chile, no fue Gabriel Boric. En segunda vuelta, obviamente, todos los sectores que no querían que la derecha asumiera, la ultraderecha de José Antonio Cast asumiera el poder, se unen y respaldan a Boric. Pero en general fue un voto más anti José Antonio Cast que pro Boric, ¿verdad? Y eso
es un dato relevante. A pesar de eso, obviamente Boric gana con un altísimo porcentaje electoral, se convierte en una alternativa global, y lo que está viviendo es precisamente este fin de la luna de miel, y está tratando de encontrar el rumbo en medio de dos problemas centrales, dos procesos centrales en Chile. Por un lado, la Convención Constitucional. No olvidemos que paralelamente a todo este proceso, en esta gran ensalada que es la política chilena, hay un proceso de redacción de una nueva constitución que irá a un plebiscito electoral en septiembre próximo. El 4 de septiembre los chilenos van a votar por sí o por no a una constitución que ha sido muy dura. Me tengo que ir a un corte, Sergio. Evidentemente el tema de la votación por la Constitución va a ser tremendamente importante porque va a reforzar o no también el gobierno de Gabriel Boric, ¿no? De alguna manera eso, es decir, más allá de ser una votación por la Constitución, también de alguna manera va a ser una suerte de encuesta hacia el gobierno de Gabriel Boric. Y ahí creo la diferencia que apuntaba Eduardo con la votación hoy día o la votación en la primera vuelta de Colombia con Petro. Petro, en cambio, gana con mucha distancia, 12 puntos de diferencia de Hernández. Quédese con nosotros, volvemos a las conclusiones de nuestro programa. Como siempre, para los temas interesantes uno se queda sin tiempo. Esta noche hemos hablado de las elecciones en Colombia, triunfo histórico de Petro y del giro en pregunta de la izquierda en Latinoamérica. Titular, Eduardo. Quiero dos titulares. El primer titular que me des sobre la elección de Colombia. En Colombia es elección histórica y gana la izquierda por primera vez. Sergio, tu titular sobre la elección en Colombia. Un día inolvidable para la democracia en Colombia y para la fortaleza de sus instituciones, y un día inolvidable para la izquierda en ese país. Un titular sobre la izquierda, giro de la izquierda en la región latinoamericana, Sergio. Lo que tenemos que esperar es ver qué pasa si los gobiernos de izquierda que están emergiendo en toda la región son gobiernos que van a continuar, más o menos continuistas, con ciertas transformaciones en áreas como el feminismo, la ecología, en fin, el medio ambiente, o si realmente van a ser gobiernos transformadores que se planteen una nueva forma de entender la relación que hay entre el capital y el trabajo, por ejemplo. Gracias, gracias, Sergio. ¿Continuismo o revolución? Gracias, Sergio, por habernos acompañado esta noche desde Chile. Eduardo, tu último titular ya para despedirte. Yo le pondría la izquierda latinoamericana ante la oportunidad de encontrar su ajallo. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Sergio, por haber estado esta noche con nosotros en este interesantísimo programa. Votación histórica en Colombia. Ha ganado Gustavo Petro las elecciones en Colombia y esto parece que se habla de un giro realmente a la izquierda, ¿no? Veremos qué es lo que pasa con Lula en octubre. Síganos en nuestras redes sociales. Si usted quiere volver a ver este programa, si lo ha visto a medias, lo va a encontrar en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales. Muy buenas noches, gracias por haberme acompañado. Quédese en la programación de RTP.